¿Quién te dio permiso para reescribir las reglas de la naturaleza y de toda una nación? Así, la batalla real no es solo contra la malaria, sino por el derecho a decidir el propio destino. Para comprender el peso de este dilema, hay que mirar cómo la ciencia y el poder han marcado la historia africana. Debemos escuchar las voces de quienes ya han atravesado estas encrucijadas, porque la ciencia en África nunca es neutral ni inocente. Siempre está cargada de memoria y significado político. Cada innovación biotecnológica revive la tensión entre progreso y traición. El control sobre la tierra, los cuerpos y el futuro africano se juega en cada decisión científica. Aquí, cada paso puede significar dignidad o sumisión. Si África acepta ser un campo de pruebas, arriesga su soberanía, sus recursos y hasta su identidad. Pero rechazar estos proyectos puede costarle aliados, recursos y prestigio internacional. La historia africana está llena de ejemplos de este dilema. Occidente lo llama avance. Para muchos en Burkina Faso, fue una línea que no se debía cruzar. El continente africano arrastra cicatrices profundas de experimentos donde la prosperidad prometida solo trajo dependencia, pérdida de control y, en ocasiones, desastres económicos y ecológicos irreversibles. Esto no es una historia nueva. Generaciones han visto su tierra y sus cuerpos convertidos en laboratorio ajeno, pagando las consecuencias de decisiones tomadas en despachos lejanos. Esa pregunta estremeció hasta la raíz a Burkina Faso cuando el presidente Ibrahim Traoré ordenó eliminar todos los mosquitos genéticamente modificados del proyecto Target Malaria, financiado por la Fundación Gates. En una sola noche, más de 75 millones de dólares invertidos desaparecieron, borrando años de experimentos y sueños de erradicar la malaria a través de la ingeniería genética. Lo que en los laboratorios occidentales se celebraba como un hito de la ciencia, en África evocaba una herida antigua, otro episodio de promesas rotas y una independencia siempre amenazada por intereses ajenos. El conflicto entre promesas científicas y heridas coloniales no es nuevo. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que retroceder y escuchar la memoria de África. Por ejemplo, durante la época colonial, potencias europeas probaron vacunas y medicamentos experimentales en poblaciones africanas sin su consentimiento. En los años 80, pruebas de tratamientos contra el VIH y la tuberculosis se realizaron en clínicas africanas, a menudo sin informar de los riesgos reales a los pacientes. El caso de Burkina Faso y su algodón transgénico lo ilustra con crudeza. Hace menos de 2 décadas, multinacionales como Monsanto ofrecieron semillas modificadas que prometían cosechas abundantes y menos plagas, pero la realidad fue otra. Campesinos atrapados en deudas, millones de dólares evaporados y la reputación de su algodón hecha trizas en los mercados internacionales. Lo que antes era orgullo nacional terminó siendo advertencia para todo el continente. ¿Cómo terminó África convertida en el laboratorio del mundo? Esta pregunta nace de una herida viva. Décadas de promesas rotas y progreso que solo disfrazó una dependencia cada vez más profunda. Cuando las naciones africanas obtuvieron su independencia formal, muchos pensaron que finalmente serían dueñas de su destino. Sin embargo, la influencia extranjera persistió bajo nuevas formas. Préstamos condicionados, ayuda humanitaria sujeta a requisitos y proyectos de desarrollo diseñados en el extranjero. Tomemos un ejemplo concreto. En el año 2006, cuando Burkina Faso apostó por el algodón transgénico, las multinacionales prometían que el rendimiento por hectárea se duplicaría y que el uso de pesticidas se reduciría a la mitad. Sin embargo, en 5 años, la calidad de la fibra bajó tanto que los compradores europeos comenzaron a rechazar el algodón burkinés. Los pequeños agricultores, que ya habían invertido en insumos costosos y dependían del crédito, se encontraron endeudados y sin alternativas. En este contexto, irrumpe Target Malaria. Financiado por fundaciones extranjeras, promete eliminar la malaria con mosquitos modificados genéticamente. Sin embargo, la desconfianza es inevitable. En África, la ciencia jamás es neutral. Experimentar aquí equivale a arriesgarse a repetir viejas historias de control y despojo. En Sudáfrica, la historia se reinventa, pero con los mismos protagonistas. Los pequeños productores pagan hasta 5 veces más por semillas patentadas, quedando encadenados a un ciclo de deuda sin fin y perdiendo el control sobre su propio futuro agrícola.
En la provincia de KwaZulu-Natal, por ejemplo, miles de familias han tenido que vender tierras ancestrales para pagar deudas generadas por la compra de semillas y pesticidas. El ciclo de dependencia se perpetúa y profundiza. Pero el problema no se limita a las semillas. La importación de pesticidas se dispara cada año, mientras los derechos de propiedad intelectual permanecen en manos extranjeras. Así, los beneficios económicos cruzan fronteras, pero los riesgos y las pérdidas siempre quedan en África. En Ghana, entre 2010 y 2020, la importación de pesticidas se duplicó y los residuos tóxicos han comenzado a contaminar ríos y suelos, afectando la salud de comunidades enteras. El peligro no es solo económico. Repetir el ciclo implica perder millones, mercados y algo mucho más valioso. La memoria colectiva africana no olvida cada fracaso, ni cada vez que la libertad fue sacrificada en nombre de un progreso impuesto desde afuera. En la década de 1970, proyectos de irrigación promovidos por expertos extranjeros desplazaron a miles de familias y arruinaron ecosistemas enteros. El patrón se repite, pero esta vez algo cambia. Un joven presidente se niega a seguir el libreto de siempre. ¿Y si esta vez África decide escribir su propia historia? El gesto de Traoré no es solo un acto de rechazo, sino un llamado a la acción para toda una generación que no quiere heredar cadenas disfrazadas de tecnología. La decisión de Burkina Faso de destruir los mosquitos modificados no es un simple acto técnico. Es el inicio de una batalla por la soberanía, la dignidad y el derecho a decidir sobre su propio destino. Es la afirmación de que la ciencia debe estar al servicio de quienes sufren sus efectos, no de quienes diseñan experimentos desde lejos. ¿Se puede llamar progreso si llega atado a cadenas invisibles? Esa es la pregunta que sacude hoy a Burkina Faso y por extensión a toda África. Porque aquí, la ciencia y la soberanía chocan en una batalla silenciosa pero feroz. La lucha por el derecho a decidir y la dignidad de un pueblo que ya no quiere ser espectador de su propia historia. Todo comenzó con una promesa colosal: Target Malaria. Se construyeron laboratorios de última generación y se invirtieron más de $170 millones en infraestructura y formación de científicos africanos. El proyecto, financiado sobre todo por la Fundación Gates, se presentó como la solución definitiva a la malaria, una enfermedad que ha cobrado millones de vidas en África Occidental desde hace décadas. El entusiasmo era palpable. Por primera vez, la posibilidad de erradicar la malaria parecía al alcance de la mano. En agosto de 2023, sin consulta pública ni gran anuncio, los primeros mosquitos genéticamente modificados fueron liberados en Burkina Faso. Para muchos en Occidente, fue un hito de la ingeniería genética, pero en aldeas y barrios burkineses, la noticia desató un eco inquietante: el recuerdo de promesas rotas, experimentos fallidos y cosechas arruinadas. Campesinos y líderes comunitarios recordaron cómo, en el pasado, intervenciones similares habían dejado más problemas que soluciones. La memoria colectiva recuerda el caso del algodón transgénico. Multinacionales y fundaciones prometieron prosperidad, pero en pocos años la economía agrícola colapsó y la dependencia externa se hizo aún más profunda. Ahora, la llegada de estos nuevos experimentos biotecnológicos despierta una mezcla de miedo y rabia, y la sospecha de que la historia puede repetirse bajo otro nombre. Familias enteras recuerdan cómo sus abuelos perdieron tierras y medios de vida tras confiar en programas foráneos. En medio de esa tensión, el presidente Ibrahim Traoré tomó una decisión que sacudió al país. En solo 7 días, ordenó destruir todos los mosquitos modificados y suspender de inmediato las pruebas. Su mensaje fue contundente: no seremos más el laboratorio del mundo. La decisión dividió opiniones, pero para miles de activistas y ciudadanos fue un acto de dignidad largamente esperado. No queremos ser conejillos de indias otra vez, se escucha en las calles. En reuniones populares, los ancianos comparan este acto con los movimientos de independencia de los años 60. Pero el dilema sigue abierto y no tiene respuestas sencillas. Aceptar la intervención significa acceder a tecnología y posibles soluciones a problemas graves de salud, aunque siempre bajo la sombra del control extranjero. Rechazarla implica riesgos, aislamiento internacional, menos ayuda financiera y el peligro de quedarse atrás en la investigación científica. Las universidades locales temen perder becas y acceso a redes de colaboración internacional. Burkina Faso, con este acto,
plantea una pregunta que resuena mucho más allá de sus fronteras. ¿Puede haber verdadero progreso si la soberanía se entrega a otros? ¿Debe África seguir dependiendo o arriesgarlo todo por recuperar el derecho a decidir su futuro? Esta pregunta no solo es válida para Burkina Faso, sino para toda nación que se enfrenta a dilemas similares, desde la India hasta Brasil, donde las luchas por la soberanía tecnológica también son intensas. La acción de Burkina Faso no es solo resistencia, es el inicio de un debate sobre ciencia, poder y autonomía que arde hoy en todo el continente. En universidades de Senegal, Kenia y Nigeria, estudiantes y profesores discuten sobre el caso burkinés como ejemplo de cómo la ciencia puede ser una herramienta de liberación o de control, dependiendo de quién la lidere y para qué fines se aplique. Ahora, la comunidad internacional observa con atención y escepticismo. ¿Se abrirá una nueva era de independencia africana o solo se reescribirá el mismo ciclo de dependencia? Organismos multilaterales como la OMS y la FAO han convocado reuniones urgentes para debatir el impacto de esta decisión y sus posibles repercusiones en la lucha global contra la malaria. ¿Qué implica decir no cuando millones de ojos te observan? En las calles polvorientas de Ouagadougou, miles festejan lo que describen como un acto de dignidad recuperada. La gente rompe cadenas simbólicas, baila, canta y proclama el orgullo de rechazar el papel de laboratorio global. Es una alegría que trasciende al mosquito. Es la sensación, por primera vez en generaciones, de poder decidir el propio destino. Pero fuera de Burkina Faso, la reacción es mucho más tensa. En Occidente, medios y expertos califican la decisión como un retroceso anticientífico, una afrenta a la lucha internacional contra la malaria. Acusan al gobierno de irresponsabilidad, de arriesgar vidas por nacionalismo o ignorancia. Mientras, en otras capitales africanas, ciudadanos y líderes ven en Burkina Faso un modelo de soberanía y coraje, alguien que desafía décadas de dependencia camuflada de ayuda. La diáspora africana y las redes sociales no tardan en encenderse. Hashtags como África no es laboratorio y soberanía genética se vuelven tendencia. Circulan memes de mosquitos con pasaportes y cadenas rotas, mientras influencers celebran el orgullo de decir basta. Por un momento, es la voz de un continente que se atreve a reescribir su narrativa frente al mundo. En foros de discusión y chats comunitarios se comparten relatos de otras comunidades que enfrentaron experimentos médicos o agrícolas sin consentimiento. Pero bajo la euforia crecen los temores. ¿Llegarán represalias económicas? ¿Quedará Burkina Faso aislada de la cooperación internacional? ¿Regresarán viejos actores a restaurar el orden global y castigar la desobediencia? El pasado africano está plagado de ejemplos donde quienes rompieron el molde pagaron un precio demasiado alto. El miedo a sanciones, pérdida de fondos o campañas de desprestigio es real y pesa sobre todos. En los años 80, por ejemplo, Zambia fue castigada económicamente tras rechazar semillas donadas por organismos internacionales durante una crisis alimentaria. El riesgo no termina en Burkina Faso. Si otros países africanos se inspiran a seguir el ejemplo, la ciencia internacional deberá repensar su relación con el continente. Pero si Burkina Faso queda solo, el costo puede ser devastador. Más aislamiento, menos recursos y el retorno de antiguas cadenas, ahora disfrazadas de modernidad. La historia de Haití, que tras rechazar proyectos de semillas híbridas en los años 90 sufrió años de bloqueo agrícola, sigue siendo una advertencia viva. Para entender el auténtico alcance de esta decisión, hay que mirar más allá de la polémica inmediata. Es necesario descubrir el engranaje invisible de la dependencia biotecnológica, ese sistema sutil que ha mantenido atado al continente durante décadas. Identificar cómo se construye la dependencia es el primer paso para romperla. La tensión es palpable, libertad y dignidad, frente al riesgo de perder aliados y recursos. El futuro de la biotecnología africana podría cambiar en este preciso instante, según cuántos desafíen el guión impuesto. Algunos proponen una tercera vía, negociar protocolos de consentimiento informado y participación real de las comunidades en cada fase de la investigación. Para comprender cómo se construyó esa dependencia, debemos retroceder en el tiempo y descubrir quién controla realmente la innovación biotecnológica en África
Solo así podremos entender qué está en juego y por qué la decisión de Burkina Faso resuena mucho más allá de sus fronteras. Por ejemplo, en los años 90, la introducción de variedades de arroz asiático desplazó cultivos tradicionales en África Occidental, alterando dietas y economías enteras sin consulta a las comunidades locales. ¿Qué ocurre cuando una nación pequeña desafía abiertamente a los gigantes globales? La decisión de Burkina Faso de eliminar los mosquitos genéticamente modificados no es solo un gesto simbólico, es una muestra concreta de resistencia y una invitación a repensar el verdadero significado del progreso. Es también un recordatorio de que el poder no reside únicamente en la tecnología, sino en la capacidad de decir no a proyectos que no respetan la dignidad y la autonomía de los pueblos. Durante muchas décadas, África ha sido vista como el laboratorio del mundo. La ciencia se diseña y patenta en laboratorios extranjeros, pero los riesgos y las pérdidas recaen siempre en suelo africano. Mientras la propiedad intelectual permanece en ciudades lejanas como Londres o Ginebra, las consecuencias se viven en Ouagadougou y en aldeas dispersas por el Sahel. Existen dobles estándares imposibles de ignorar. Cuando una nación occidental rechaza tecnologías foráneas o busca la autosuficiencia alimentaria, se le aplaude por su visión y autonomía. Sin embargo, si una nación africana exige soberanía sobre sus semillas, sus cuerpos o su futuro, la respuesta internacional suele ser de sospecha y censura. En 2003, Francia prohibió el maíz transgénico y recibió elogios por su defensa del patrimonio agrícola. Pero cuando Kenia intentó hacer lo mismo, enfrentó amenazas de recortes en fondos de ayuda y presiones diplomáticas. Hoy, la soberanía trasciende el simple acto de trazar fronteras. Se trata de decidir qué se siembra en los campos, qué se libera en el aire y quién tiene la potestad de narrar el futuro. Las semillas, los cuerpos y los sueños son el corazón de una lucha global por el derecho a definir el propio destino. La experiencia de Etiopía, que protegió su café de patentes extranjeras, demuestra que la resistencia puede traducirse en éxito económico y cultural. El mayor peligro no radica solo en aceptar tecnologías impuestas, sino en resignarse a la pasividad frente a decisiones que marcan la vida misma. Pero aquí surge también una oportunidad: construir una narrativa auténtica de autodeterminación, donde la resistencia se convierta en dignidad y esperanza de futuro. En Ruanda, la revalorización de cultivos tradicionales tras el genocidio ha servido para reconstruir la identidad y la economía nacional. El rechazo a los mosquitos modificados en Burkina Faso va mucho más allá de la ciencia. Es una manera de desenmascarar un sistema internacional que ha disfrazado la imposición bajo la promesa del desarrollo. Es también una exigencia urgente, que África narre su propia historia y reescriba las reglas del juego global. Esto requiere invertir en ciencia local, fomentar la educación científica y crear marcos legales que garanticen la participación ciudadana en cada decisión tecnológica. No obstante, la pregunta no termina en Burkina Faso. Este caso es un espejo para el mundo y nos obliga a cuestionar: ¿quién debe tener el poder de decidir el futuro tecnológico de una nación? ¿Es suficiente el consentimiento de los gobiernos o es necesario un proceso más participativo e inclusivo donde las comunidades afectadas tengan voz y voto real? Burkina Faso ha abierto una puerta que no se puede cerrar con facilidad. Ahora, otras naciones observan y se preguntan cuál será el próximo paso en la lucha por la soberanía tecnológica. Algunos países, como Senegal y Ghana, han iniciado debates nacionales para revisar sus políticas de biotecnología y exigir mayor transparencia en los acuerdos con empresas extranjeras. ¿Seremos dueños de nuestro destino o simples pasajeros en el experimento de otros? Esta es la pregunta que deja la decisión de Burkina Faso. ¿Quién realmente escribe el guión de nuestro futuro? Porque lo que está en juego va mucho más allá de un debate científico. Es el derecho fundamental a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra tierra y nuestro porvenir. Si bajamos la guardia, podemos perder ese derecho sin darnos cuenta. Otros marcarán entonces el rumbo de nuestras vidas, como si fuésemos sujetos de laboratorio, no protagonistas de nuestra historia. Cada vez que no cuestionamos quién diseña el progreso, corremos el riesgo de aceptar un modelo donde la innovación se transforme en dependencia y las promesas de ayuda se convierten en nuevos límites para nuestras comunidades. La destrucción de los mosquitos genéticamente modificados en Burkina Faso fue mucho más que un acto simbólico. Fue un grito de soberanía, una declaración firme,
Ningún avance merece la pena si exige entregar el control de nuestra dignidad y nuestro futuro. Es la respuesta de un pueblo que ha visto cómo muchas soluciones importadas terminan convertidas en trampas de deuda, de pérdida y de silencio. La historia de la Revolución Verde en Asia y África, que prometió abundancia pero generó dependencia de insumos importados, resuena como advertencia para el presente. No se trata de rechazar la ciencia, sino de exigir que sirva al bien común, que respete la voz y la experiencia de quienes han vivido las consecuencias. Defender la soberanía personal y colectiva es urgente. Implica preguntarnos, ¿quién se beneficia? ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién decide en realidad? Solo así la innovación se convierte en herramienta de liberación y no en cadena de dependencia. La memoria pesa. África ha sido durante demasiado tiempo laboratorio y campo de pruebas. Ahora, está en nuestras manos decidir si seguimos ese guión impuesto o si exigimos el derecho a escribir el nuestro. Porque la verdadera innovación nace del protagonismo y la participación, no de la obediencia ciega. Ejemplos como el movimiento Slow Food en Italia, que resistió la estandarización alimentaria, demuestran que otra ciencia es posible, una ciencia al servicio de la vida y la diversidad. ¿Quién, entonces, reescribirá las reglas del futuro? La respuesta está en nuestras manos. El reto es abrir la conversación, compartir, debatir y exigir transparencia. No debemos permitir que gobiernos ni corporaciones decidan por nosotros lo que significa progreso, salud o libertad. Esta batalla comienza en cada pregunta, en cada voz que se niega a ser silenciada, en cada historia contada desde este lado del experimento. Propuestas como los presupuestos participativos en ciencia y tecnología, implementados en ciudades de Brasil, muestran que la participación real es posible. Burkina Faso nos ha recordado que el futuro no está escrito. Depende de nuestra voluntad colectiva defender lo que es nuestro, la dignidad, la tierra, el derecho a soñar y decidir. Que esta historia sea solo el inicio de un debate más amplio sobre quién tiene el poder de definir lo posible y lo justo. El desafío es transformar la memoria en acción y la resistencia en un nuevo modelo de ciencia, donde la equidad y la autonomía sean el motor del verdadero progreso.